el libro más leído por todas las generaciones, la luz que alumbra tu camino, el alimento que fortalece tu espíritu. Narrado por Wendy Necio Sub. La Biblia en 365 días. Un libro sagrado, abierto en mis manos, 365 leyendo, buscando tus planos, hacia un futuro lleno de paz. 19 de junio, día 170 de este viaje emocionante de fe por la Biblia en 365 días. Nuestro tema para el día de hoy es cuidado con hacer alianzas con lo que Dios ya dijo que no. Esta es una travesía por la palabra de Dios y me da alegría saber que ya llegamos al día 170. Hoy quiero celebrar todo lo que ya hemos leído. Y quiero darles una tremenda noticia. Vamos en el 51.3% de toda la Biblia. Ya pasamos más del 50% de la Biblia. Me pone muy feliz tener estos pequeños logros. Hemos completado 13 libros de la Biblia y vamos leyendo 565 capítulos. Y todo esto lo hemos recorrido juntos. Qué alegría saber que la fidelidad de Dios nos sigue sosteniendo en este compromiso diario. Si tú estás aquí, no es casualidad. Hoy Dios tiene algo que decirte que te va a animar, te va a reconfortar. Va a salir de su corazón a tu corazón. En las lecturas de hoy nos encontramos con advertencias muy poderosas. Vamos a estar leyendo el libro de Primera de Reyes, capítulo 20 y capítulo 21. Veremos cómo el rey Acab, por temor y por codicia, termina haciendo alianzas peligrosas con aquello que Dios ya había sentenciado. Luego nos vamos al libro de Hechos, en el capítulo 12, verso 24, hasta el capítulo 13, verso 15, donde se nos revela el avance imparable del Evangelio, incluso cuando hay oposición espiritual. Luego nos vamos al Salmo 137, que nos habla de adorar a Dios aún en tiempos de exilio. Y por último, terminamos nuestra lectura en el libro de Proverbios, capítulo 17, verso 16, que nos recuerda que no basta con tener recursos, si no hay disposición para buscar la sabiduría. Y para abrir el corazón, te comparto un testimonio que me hizo recordar que los sueños en el corazón también pueden ser parte del plan de Dios. Voy a leerte hoy el testimonio de Karen Guerrero. Ella vive en Toronto, Canadá. Karen es una joven médica colombiana que soñaba con estudiar inglés fuera del país. Después de muchos obstáculos, como una visa negada, como una escuela cerrada, Dios abrió una nueva puerta, otra agencia, una nueva aplicación y una visa aprobada. Sin tener todos los recursos, Dios proveyó para ella ropa, crédito y hasta otra visa para Estados Unidos. Pero el mayor milagro no fue material, sino interior. En medio de la ansiedad y del cansancio, Dios le habló. Yo soy quien siempre te ha sostenido. Hoy, su crédito ha sido reducido a menos de la cuarta parte. Y aunque el camino no ha sido fácil para ella, no le ha faltado nada. Su confianza en Dios la mantiene firme y agradecida. El Salmo 23, verso 4 dice, aunque pase por el valle más oscuro, no temerán, porque yo estaré con ustedes. Qué increíble es ver la provisión de Dios en muchas áreas de nuestra vida. Estos son pequeñas victorias, logros que Dios nos hace visualizar en la vida de otras personas. Y nosotros decimos, pronto Dios. Tengo mi fe firme de que pronto yo seré el próximo en contar mi testimonio, en cómo tú hiciste el milagro para mí, me diste la respuesta en este mes. Yo sigo confiando con una fe intacta. ¿Qué te parece si me acompañas en una oración? Señor, hoy queremos pedirte discernimiento para no hacer alianzas con lo que tú ya dijiste que no.
Ayúdanos a no justificar lo que debe ser confrontado, a no tolerar lo que debe ser expulsado de nuestras vidas. Enséñanos a confiar en tu provisión, a confiar, Dios, en medio de temporadas difíciles, en la escasez, en la ansiedad. Así como lo hiciste con Karen, recuérdanos que tú eres el que sostiene nuestras vidas. Gracias, Dios, porque tú no nos dejas, porque tú siempre nos das respuestas. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora sí, abróchate los cinturones, ponte tu casco, pídele al Espíritu Santo que te hable. Toma tu Biblia, ábrela, porque hoy Dios quiere hablarnos. Comenzamos. Primera de Reyes, capítulo 20. Por este tiempo, Ben-Hadad, rey de Aram, movilizó a su ejército con el apoyo de 32 reyes aliados, sus carros de guerra y sus caballos. Sitiaron Samaria, la capital de Israel, y lanzaron ataques contra la ciudad. Ben-Hadad envió mensajeros a la ciudad para que transmitieran el siguiente mensaje al rey Acab de Israel. Ben-Hadad dice: tu plata, tu oro son míos, igual que tus esposas y tus mejores hijos. Está bien, mi señor el rey, respondió el rey de Israel. Todo lo que tengo es tuyo. Pronto los mensajeros de Ben-Hadad regresaron y dijeron: Ben-Hadad dice: ya que te he exigido que me des tu plata, tu oro, tus esposas, tus hijos, pero mañana a esta hora enviaré a mis funcionarios a registrar tu palacio, a las casas de tus funcionarios, y se llevarán todo lo que más valoras. Entonces Acab mandó a llamar a todos los ancianos del reino y les dijo: miren cómo este hombre está causando problemas. Ya accedí a su exigencia de darle a mis esposas, a mis hijos, mi plata y mi oro. No cedas ante ninguna otra de sus exigencias, le aconsejaron todos los ancianos y todo el pueblo. Así que Acab dijo a los mensajeros de Ben-Hadad: díganle esto a mi señor el rey. Te daré todo lo que pediste la primera vez, pero no puedo aceptar tu última exigencia. Entonces los mensajeros llevaron la respuesta a Ben-Hadad. Con eso, Ben-Hadad le envió otro mensaje a Acab que decía: que los dioses me hieran e incluso me maten, si de Samaria queda polvo suficiente para darle un puñado a cada uno de mis soldados. Y el rey de Israel le envió esta respuesta: un guerrero que está preparándose con su espada para salir a pelear no debería presumir como un guerrero que ya ganó. Ben-Hadad y los otros reyes recibieron la respuesta de Acab mientras bebían en sus carpas. Prepárense para atacar, ordenó Ben-Hadad a sus oficiales. Entonces se prepararon para atacar la ciudad. Entonces un profeta fue a ver a Acab, rey de Israel, y le dijo: esto dice el Señor: ¿ves todas esas fuerzas enemigas? Hoy las entregaré en tus manos, si sabrás que yo soy el Señor. ¿Cómo lo hará?, preguntó Acab. El profeta contestó: esto dice el Señor: lo harán las tropas de los comandantes provinciales. ¿Debemos atacar nosotros primero?, preguntó Acab. Sí, contestó el profeta. Entonces Acab reunió a las tropas de 232 comandantes de las provincias. Luego llamó al resto del ejército de Israel, unos 7,000 hombres, cerca del mediodía, mientras Ben-Hadad y los 32 reyes aliados aún estaban en sus carpas bebiendo hasta emborracharse. El primer contingente, formado por las tropas de los comandantes provinciales, avanzó desde la ciudad. Mientras se acercaban, la patrulla avanzada que había enviado Ben-Hadad le informó: unas tropas avanzan desde Samaria. Tráiganlos vivos, ordenó Ben-Hadad, ya sea que vengan en son de paz o de guerra. Ahora bien, los comandantes de las provincias de Acab, junto con todo el ejército, habían salido a pelear. Cada soldado israelita mató a su oponente arameo, y de pronto todo el ejército arameo sintió pánico y huyó. Los israelitas persiguieron a los arameos, pero el rey Ben-Hadad y algunos de sus conductores de carros escaparon a caballo. Sin embargo, el rey de Israel destruyó el resto de los caballos y carros de guerra y masacró a los arameos. Después, el profeta le dijo al rey Acab: prepárate para otro ataque. Empieza a planificar desde ahora, porque el rey Aram regresará la próxima primavera.
de la derrota, los oficiales de Ben-Hadad le dijeron: los dioses de los israelitas son dioses de las montañas. Por eso ganaron, pero podemos vencerlos fácilmente en las llanuras. Solo que esta vez reemplaza a los reyes con generales, recluta a otro ejército como el que perdiste. Consíguenos la misma cantidad de caballos, carros de guerra y hombres, y nosotros pelearemos contra los israelitas en las llanuras. Sin duda los venceremos. Así que el rey Ben-Hadad hizo lo que ellos le sugirieron. La primavera siguiente llamó al ejército arameo y avanzó contra Israel, pero esta vez en Afec. Entonces Israel reunió a su ejército, montó líneas de abastecimiento y salió a pelear. Pero el ejército de Israel parecían 2 pequeños rebaños de cabras en comparación con el inmenso ejército arameo que llenaba la campiña. Entonces el hombre de Dios fue a ver al rey de Israel y le dijo: esto dice el Señor, los arameos han dicho, el Señor es un Dios de montañas y no de llanuras, así que derrotaré a este gran ejército por ti. Entonces sabrás que yo soy el Señor. Los 2 ejércitos acamparon, uno frente al otro, durante 7 días. El 7º día comenzó la batalla. En un solo día, los israelitas mataron a 100,000 soldados arameos de infantería. El resto huyó a la ciudad de Afec, pero la muralla les cayó encima y mató a otros 27,000 de ellos. Ben-Hadad huyó a la ciudad y se escondió en un cuarto secreto. Los oficiales de Ben-Hadad le dijeron: hemos oído, Señor, que los reyes de Israel son compasivos. Entonces, pongámonos tela áspera alrededor de la cintura y sogas en la cabeza en señal de humillación y rindámonos ante el rey de Israel. Tal vez sí le perdone la vida. Entonces se pusieron la tela áspera y las sogas y fueron a ver al rey, a quien le suplicaron. Su siervo Ben-Hadad dice: le ruego que me perdone la vida. El rey de Israel respondió: ¿todavía vive? Él es mi hermano. Los hombres tomaron la respuesta como una buena señal y, aprovechando esas palabras, enseguida le respondieron: sí, su hermano Ben-Hadad. Vayan a traerlo, les dijo el rey de Israel. Cuando Ben-Hadad llegó, Acab lo invitó a subir a su carro de guerra. Ben-Hadad le dijo: te devolveré las ciudades que mi padre le quitó a tu padre, y puedes establecer lugares de comercio en Damasco, como mi padre en Samaria. Entonces Acab le dijo: te dejaré en libertad con estas condiciones. Así que hicieron un nuevo tratado y Ben-Hadad quedó en libertad. Mientras tanto, el Señor le ordenó a un miembro del grupo de profetas que le dijera a otro: golpéame. Pero el hombre se negó a golpearlo. Entonces el profeta le dijo: como no obedeciste la voz del Señor, un león te matará apenas te separes de mí. Cuando el hombre se fue, sucedió que un león lo atacó y lo mató. Luego el profeta se dirigió a otro hombre y le dijo: golpéame. Así que el hombre lo golpeó y lo hirió. El profeta se puso una venda en los ojos para que no lo reconocieran y se quedó junto al camino, esperando al rey. Cuando el rey pasó, el profeta lo llamó: Señor, yo estaba en lo más reñido de la batalla, cuando de pronto un hombre me trajo un prisionero y me dijo: vigila a este hombre. Si por alguna razón se te escapa, pagarás con tu vida o con una multa de 34 kilos de plata. Pero mientras yo estaba ocupado en otras cosas, el prisionero desapareció. Bueno, fue tu culpa, respondió el rey. Tú mismo has firmado tu propia sentencia. Enseguida el profeta se quitó la venda de los ojos y el rey lo reconoció como uno de los profetas. El profeta le dijo: esto dice el Señor: por haberle perdonado la vida al hombre que yo dije que había que destruir, ahora tú morirás en su lugar y tu pueblo morirá en lugar de su pueblo. Entonces el rey de Israel volvió a su casa en Samaria, enojado y de mal humor. Primera de Reyes, capítulo 21. Había un hombre llamado Nabot de Jezreel, que era dueño de un viñedo ubicado en Jezreel, al lado del palacio de Acab, rey de Samaria. Cierto día, Acab le dijo a Nabot: ya que en tu viñedo está tan cerca de mi palacio, me gustaría comprarlo para usarlo como huerta. A cambio, te daré un viñedo mejor
o bien, si prefieres, te pagaré con dinero. Pero Nabot respondió: el Señor me libre de entregar la herencia que me dejaron mis antepasados. Entonces Acab regresó a su casa enojado y de mal humor por la respuesta de Nabot. Se acostó de cara a la pared y no quiso comer. ¿Qué te pasa?, le preguntó su esposa Jezabel. ¿Por qué estás tan disgustado que no quieres comer nada? Le pedí a Nabot que me vendiera su viñedo, incluso le ofrecí canjeárselo por otro mejor, pero no quiso, le contestó Acab. ¿Acaso no eres tú el rey de Israel?, le preguntó Jezabel. Levántate, come algo y no te preocupes por eso. Yo te conseguiré el viñedo de Nabot. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab, las selló con el sello del rey y las envió a los ancianos, a los demás líderes de la ciudad donde vivía Nabot. En esas cartas daba la siguiente orden: convoquen a todos los ciudadanos a que se reúnan para tener un tiempo de ayuno y denle a Nabot un lugar de honor. Luego sienten a 2 sinvergüenzas frente a él que lo acusen de maldecir a Dios y al rey. Después sáquenlo y mátenlo a pedradas. Así que los ancianos y los demás líderes de la ciudad siguieron las instrucciones que Jezabel había escrito en las cartas. Proclamaron ayuno y pusieron a Nabot en un lugar prominente ante la gente. Luego llegaron los 2 sinvergüenzas y se sentaron frente a él. Entonces acusaron a Nabot ante los presentes, diciendo: este hombre maldijo a Dios y al rey. Entonces arrastraron a Nabot hasta sacarlo de la ciudad y lo mataron a pedradas. Después los líderes de la ciudad mandaron a decirle a Jezabel: Nabot fue apedreado hasta morir. En cuanto Jezabel oyó la noticia, le dijo a Acab: ¿recuerdas el viñedo que Nabot no quería venderte? Bueno, pues, ahora es tuyo. Nabot está muerto. Entonces Acab bajó de inmediato al viñedo de Nabot para tomarlo en posesión. Pero el Señor le dijo a Elías: ve a encontrarte con el rey Acab de Israel, que gobierna en Samaria. Estará en Jezreel, en el viñedo de Nabot, adueñándose de él. Dale el siguiente mensaje: esto dice el Señor, ¿no te bastó con matar a Nabot? ¿También tienes que robarle? Por lo que has hecho, los perros lamerán tu sangre en el mismo lugar donde lamieron la sangre de Nabot. Así que, enemigo mío, me has encontrado, le dijo Acab a Elías. Sí, contestó Elías, te encontré porque te has vendido para hacer lo malo a los ojos del Señor. Por eso ahora el Señor te dice: traeré calamidad sobre ti y te consumiré. Destruiré a cada uno de tus descendientes varones, tanto esclavos como libres, en todo Israel. Voy a destruir a tu familia, como lo hice con la familia de Jeroboam, hijo de Nabat, y con la familia de Baasa, hijo de Ahías, porque me hiciste enojar mucho e hiciste pecar a Israel. En cuanto a Jezabel, el Señor dice: los perros se comerán el cuerpo de Jezabel en la parcela de Jezreel. A los miembros de la familia de Acab que mueran en la ciudad se les comerán los perros, y a los que mueran en el campo se los comerán los buitres. Nunca nadie se entregó tanto a hacer lo que es malo a los ojos del Señor como Acab, bajo la influencia de su esposa Jezabel. La peor infamia que cometió fue rendir culto a ídolos, tal como lo habían hecho los amorreos, pueblo que el Señor había expulsado de la tierra del paso de los israelitas. Sin embargo, cuando Acab escuchó este mensaje, rasgó su ropa y se vistió de tela áspera e hizo ayuno. Hasta dormía vestido de tela áspera y andaba de luto. Entonces Elías recibió otro mensaje del Señor: ¿viste cómo Acab se ha humillado ante mí? Por haberse humillado, no haré lo que prometí mientras él viva, sino que traeré la desgracia sobre sus hijos, destruiré su dinastía. Ben-Hadad era el rey de Aram y se presenta como el enemigo que quiere dominar por completo a Israel. Exige no solo riqueza, sino también las esposas, las hijas del rey Acab. Lo increíble es que Acab accede en parte y cede por temor. ¿Cómo puede un rey ceder así? Y esto sucede porque cuando la obediencia a Dios se debilita, también lo hace el carácter para resistir al mal.
Cuando a ti te importa más la aprobación de la gente, vivirás esclavo del temor. Acab era rey, pero su corazón no estaba alineado con el Rey de Reyes y el Señor de Señores, nuestro Dios. Hoy no se trata de ceder tierras ni de ceder ciudades, sino de ceder convicciones. Cuando tú transas con la cultura, cuando tú transas con relaciones tóxicas, cuando tú terminas entregando lo que Dios te pidió preservar. No todo lo que tú toleras es inofensivo. Hay quienes piensan que el pecado no les va a pasar la factura el día de hoy, pero se olvidan que tenemos un Dios justo. ¿Qué hace Dios en esta escena? Dios en su misericordia envía a un profeta a advertir a Acab que él va a darle la victoria. No porque Acab se lo merezca, sino porque Dios quiere que sepa quién es él, que lo conozca. Quería darle una oportunidad. Y esto se repite 2 veces. Primero en la batalla en las colinas y luego en el valle. Los arameos pensaban que Dios solo era Dios de los montes, pero Dios les demuestra que Él es también el Señor de los valles. Y después de 2 victorias milagrosas, Acab comete su peor error. Hace un pacto con Ben-Hadad y lo llama hermano. Lo que debía ser vencido fue abrazado como consentido, permitido. Lo que Dios quería juzgar, Acab lo justificó. Acab pensó, yo voy a ser más bueno que Dios. Dios quiere que lo mate, pero yo le voy a perdonar la vida. Y esto sucede cuando tú comienzas a razonar con lo que Dios ya te dijo que destruyas. Te haces cómplice del enemigo. Y ¿sabes qué? Yo no quiero tener ningún secreto con el enemigo. Que él tenga alguna arma por la cual tomar ventaja de mi vida. Así que evalúa si tú estás permitiendo en tu vida aquello que Dios ya te dijo que saques. Tal vez no es un rey enemigo, pero puede ser una relación, puede ser un hábito, puede ser algo que tú haces a escondidas que nadie sabe. Puede ser una distracción que estás tolerando, el disfraz de empatía, pero tú sabes que está mal. El capítulo 21 de Primera de Reyes nos introduce a Nabot, un hombre justo que simplemente quiso obedecer la ley, no vender su herencia. Pero Jezabel, la esposa de Acab, urde un plan para matarlo, para asesinarlo y quedarse con su viña, con su viñedo. Aquí el pecado no es casual, es maloso. Se hace con alevosía y también con ventaja. Acab deseaba lo que no le pertenecía y fue cómplice de un asesinato por no poner límites. Yo creo que Acab era un rey engreído, que no supo aceptar un no de Nabot. Y se echa a dormir, se voltea, decide no hablar, no afrontar, y tiene que venir su mujer a disque solucionar el asunto. ¡Qué falta de pantalones de Acab! ¿Tú te has preguntado cuántas veces anhelamos lo que no es nuestro por no valorar lo que sí? Nabot solo tenía una viña. El rey Acab era dueño de terrenos gigantescos. ¿Cuánto nos falta por aprender contentamiento con lo que tenemos? Estar felices con las bendiciones que Dios nos ha dado. Eso es madurez. Acab se negaba a reconocer que su constante desobediencia a Dios e idolatría le traían mal a la nación. Condenaba a Elías por comunicar profecías de juicio en vez de aceptar su consejo y cambiar sus malos caminos. Acab se convirtió en víctima de sus propias decisiones y no estaba dispuesto a hacer lo correcto. Como rey, él debía serle fiel a Dios y escuchar al profeta Elías, pero tristemente se casó con una mujer malvada que lo incitó a la idolatría. Era un hombre inmaduro que refunfuñaba durante días si no se salía con la suya. Aceptó el consejo de su malvada esposa y escuchó solamente a los profetas que le traían buenas noticias. Se rodeó de personas que nunca lo contradecían. Pero los buenos consejeros no necesariamente dependen de cuántos estén de acuerdo o en contra de lo que queremos hacer. Acab constantemente actuó según la opinión de la mayoría y eso lo llevó a la muerte.
Me sorprendió mucho Primera de Reyes capítulo 21, verso 25, que dice: Nunca nadie se entregó tanto a hacer lo que es malo a los ojos del Señor como Acab, bajo la influencia de su esposa Jezabel. Jezabel es la mujer más perversa de la Biblia. A Jezabel incluso la relacionan con la gente que rechaza a Dios por completo, en Apocalipsis capítulo 2, versos 20 al 21. Muchas mujeres paganas formaron parte del pueblo de Israel al casarse con israelitas, pero no se convirtieron al Dios de sus esposos, sino que siguieron practicando su religión. Hay quienes dicen: me voy a casar con esta persona porque estoy seguro que cuando me case, ella va a cambiar, la voy a convertir al Señor. Se equivocan muchos de ellos, porque la Biblia dice que no nos podemos unir en yugo desigual. ¿Qué pasó con Jezabel? Jezabel controlaba a su esposo Acab y tenía 850 sacerdotes paganos a su servicio. Era devota a sus dioses y estaba decidida a obtener lo que quería. Ella también creía que el rey tenía el derecho de poseer lo que quisiera. El plan de Jezabel era exterminar la adoración a Dios en Israel, y tuvo grandes consecuencias para ella y para su familia. Lo más asombroso es el final. Después de todo este desastre, Acab escucha la sentencia de Dios y se humilla. Y Dios, que todo lo ve, responde con gracia en el verso 29, donde le dice: ¿Viste que Acab se ha humillado ante mí? Por haberse humillado, no haré lo que prometí mientras él viva, sino que traeré desgracia sobre sus hijos y destruiré su dinastía. Nunca subestimemos el poder del arrepentimiento. No importa cuánto hayas fallado, si tu corazón se rinde genuinamente a Dios, aún Él puede darte una nueva oportunidad y escribir una nueva historia. Oremos juntos y digámosle a Dios: Señor, no queremos hacer alianza con lo que tú nos has llamado a vencer y a alejarnos. Enséñanos a discernir entre la misericordia y la obediencia, entre la compasión y la corrupción. Danos la valentía para proteger todo aquello que nos diste, la integridad para defender la verdad y la humildad para reconocer cuando fallamos. Gracias, Dios, por hablarnos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora leamos Hechos, capítulo 12, verso 24. Mientras tanto, la palabra de Dios seguía extendiéndose y hubo muchos nuevos creyentes. Cuando Bernabé y Saulo terminaron su misión en Jerusalén, regresaron llevándose con ellos a Juan Marcos. Hechos capítulo 13. Entre los profetas y maestros de la iglesia de Antioquía, de Siria, se encontraba Bernabé, Simeón llamado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, compañero de infancia del Herodes Antipas, y Saulo. Cierto día, mientras estos hombres adoraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: designen a Bernabé y a Saulo para el trabajo especial al cual los he llamado. Así que después de pasar más tiempo en ayuno y oración, les impusieron las manos y los enviaron. Entonces Bernabé y Saulo fueron enviados por el Espíritu Santo. Descendieron hasta el puerto de Seleucia y después navegaron hacia la isla de Chipre. Allí, en la ciudad de Salamina, fueron a las sinagogas judías y predicaron la palabra de Dios. Juan Marcos fue con ellos como su asistente. Después, viajaron de ciudad en ciudad por toda la isla hasta que finalmente llegaron a Pafos, donde conocieron a un hechicero judío, un falso profeta llamado Barjesús. El tal se había pegado al gobernador Sergio Paulo, quien era un hombre inteligente. El gobernador invitó a Bernabé y a Saulo para que fueran a verlo, porque quería oír la palabra de Dios. Pero Elimás, el hechicero, eso es lo que significa su nombre en griego, se entrometió y trataba de persuadir al gobernador para que no prestara atención a lo que Bernabé y Saulo decían. Trataba de impedir que el gobernador creyera. Saulo, también conocido como Pablo, fue lleno del Espíritu Santo y miró al hechicero a los ojos.
Luego dijo: tú, hijo del diablo, lleno de toda clase de engaño y fraude, y enemigo de todo lo bueno, ¿nunca dejarás de distorsionar los caminos verdaderos del Señor? Ahora mira, el Señor ha puesto su mano de castigo sobre ti y quedarás ciego. No verás la luz del sol por un tiempo. Al instante, la neblina y la oscuridad cubrieron los ojos del hombre y comenzó a andar a tientas, mientras suplicaba que alguien lo tomara de la mano y lo guiara. Cuando el gobernador vio lo que había sucedido, se convirtió, pues quedó asombrado de la enseñanza acerca del Señor. Luego, Pablo y sus compañeros salieron de Pafos en un barco rumbo a Panfilia y desembarcaron en la ciudad portuaria de Perge. Allí, Juan Marcos los dejó, regresó a Jerusalén, pero Pablo y Bernabé siguieron su camino por tierra adentro hasta Antioquía de Pisidia. El día de descanso fueron a las reuniones de la sinagoga. Después de las lecturas acostumbradas de los libros de Moisés y de los profetas, los que estaban a cargo del servicio les mandaron el siguiente mensaje: hermanos, si tienen alguna palabra de aliento para el pueblo, pasen a decirla. El capítulo 12 de Hechos termina con una frase contundente en el verso 24. Dice: mientras tanto, la palabra de Dios seguía extendiéndose y hubo muchos nuevos creyentes. Esto no es un simple cierre narrativo del capítulo, es un contraste con la muerte de Herodes. Mientras el hombre más poderoso de la región es derribado por su soberbia, el mensaje de Cristo florece con más fuerza. La historia nos recuerda que el verdadero poder no está en los imperios, sino en el Evangelio. Dios no necesita permiso para prosperar su palabra en medio de la oposición. Él solo necesita un corazón dispuesto a creerla. ¿Qué te quiero decir con esto? Si tú sientes que tu entorno está en caos, recuerda que Dios no necesita que todo esté perfecto para moverse. Lo que Él necesita es un espacio donde su palabra sea bienvenida. Antioquía era una ciudad misionera por excelencia, era multicultural, intelectual, económicamente influyente, y allí, en medio de una iglesia activa, el Espíritu Santo irrumpe la comodidad con una orden clara: aparten ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo especial al que los he llamado. Y es que cuando Dios los llama, es para extender y multiplicar su iglesia. Antes de enviarlos, la comunidad ayuna, ora, les impone manos. Así que antes de lanzarte a cualquier decisión, a cualquier trabajo, ministerio, relación, pregúntate: ¿ya ayuné? ¿Ya oré? ¿Ya busqué confirmación espiritual sobre este asunto? La misión espiritual comienza en Chipre, específicamente en Salamina y Pafos, que eran dos ciudades muy importantes de la isla. Allí predican en las sinagogas, una costumbre que mantendrían en todos los viajes misioneros, pero en Pafos enfrentan al hechicero Elimas. Y cuando Elimas intenta oponerse, Pablo lo reprende con autoridad y Dios lo deja ciego temporalmente. Esto produce fe en el gobernador, a tal punto que se convirtió y se quedó asombrado de la enseñanza acerca del Señor. Elimas representa lo que hoy puede ser una falsa doctrina, un consejo destructivo, un argumento, algo que intenta desviar a otros de la verdad de la palabra de Dios. Con eso no se negocia. Eso se confronta con la verdad de la palabra de Dios. Ahora quiero resaltar algo. Pablo estaba lleno del Espíritu Santo. Y lleno del Espíritu Santo es que él decide confrontar a este hechicero a los ojos y hablarle con autoridad. Ahora, no confrontes el error de alguien si tú no estás lleno del Espíritu Santo. De lo contrario, lo harás en tu carne y no desde la autoridad que Dios te está dando. El Espíritu Santo no solo te dice qué decir, sino cuándo y cómo decirlo. Antes de responder o de confrontar algo, detente, pregúntate: ¿estoy lleno del Espíritu Santo o estoy lleno de mí mismo?
si no has orado, si no estás en paz, si no hay fruto de dominio propio en ti, entonces no es el momento. Ahora leamos el Salmo 137. Junto a los ríos de Babilonia nos sentamos y lloramos al pensar en Jerusalén. Guardamos las arpas, las colgamos en las ramas de los álamos, pues nuestros corazones nos exigían que cantáramos. Los que nos atormentaban insistían en un himno de alegría. Cantemos una de esas canciones acerca de Jerusalén, pero ¿cómo podemos entonar las canciones del Señor mientras estamos en una tierra pagana? Si me olvido de ti, oh Jerusalén, que mi mano derecha se olvide de cómo tocar el arpa, que la lengua se me pegue al paladar si dejo de recordarte, si no hago de Jerusalén mi mayor alegría. Oh Señor, recuerda lo que hicieron los edomitas, el día en que los ejércitos de Babilonia tomaron a Jerusalén. Destrúyanla, gritaron, allánenla hasta reducirla a escombros. Oh Babilonia, serás destruida. Feliz será el que te haga pagar por lo que nos has hecho. Feliz será el que tome a tus bebés y los estrelle contra las rocas. Este Salmo 137 fue escrito durante el exilio en Babilonia, más o menos por el año 586 a.C., cuando los babilonios destruyeron Jerusalén y llevaron al pueblo judío cautivo. Este salmo es único, pero su tono es profundamente nostálgico, dolido, visceral. No está escrito desde el templo, sino desde las orillas de un río enemigo. Es el lamento de un pueblo que ha sido desarraigado, humillado y que extraña profundamente la presencia de Dios. El verso 1 dice, junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos y llorábamos al pensar en Jerusalén. Este versículo retrata a un pueblo quebrantado, dolido. Su identidad, su adoración, su esperanza estaba íntimamente ligadas a Jerusalén. Versos 3 y 4 dice, pues nuestros captores nos exigían que cantáramos. Los que nos atormentaban insistían en un himno de alegría. Cantemos, pero ¿cómo podemos entonar las canciones del Señor mientras estamos en una tierra pagana? Aquí hay una gran enseñanza. La adoración no se desconecta del corazón. Cuando el corazón está en duelo, es difícil cantar. No es hipocresía, es humanidad. La fe no niega el dolor, pero lo atraviesa. Dios nunca desprecia las lágrimas. Es más, muchas veces es en ese exilio, es en ese lugar apartado, donde el carácter de un adorador comienza a definirse. Tú estás viviendo en una Babilonia emocional, te sientes lejos de lo que soñaste con Dios. Estás orando, pero sin ganas. Cantando, pero sin alegría. Este salmo te valida. Es posible amar a Dios y a la vez llorar por lo que no está bien. La fe no es una negación del dolor, sino es una afirmación de que Dios es digno de ser recordado aún en medio del dolor. Versos 5 y 6 dice, si me olvido de ti, oh Jerusalén, que mi mano derecha se olvide de cómo tocar el arpa, que la lengua se me pegue al paladar si dejo de recordarte, y si no hago de Jerusalén mi mayor alegría. La adoración verdadera no se mide por los aplausos, sino por la lealtad cuando nadie más te ve. No es difícil alabar a Dios cuando todo nos va bien, en el éxito, pero es más glorioso adorarlo cuando estamos atravesando un desierto. Y el verso 9, que es totalmente desgarrador, dice, feliz será el que tome a tus bebés y los estrelle contra las rocas. Este versículo no es una orden de Dios, sino es una expresión del dolor humano más profundo. Es un clamor de justicia. Tampoco es una apología de la venganza. No. La Biblia no censura el sufrimiento del hombre, pero lo registra, lo reconoce y luego lo redime. Ora conmigo hoy y digámosle a Dios, Señor, aunque no me siento en tierras de exilio, yo te sigo recordando. Aunque mi canto esté quebrado, seguimos siendo tuyos, Dios. Ayúdanos a nunca perder nuestra identidad como hijos en medio del dolor.
Enséñanos a adorarte incluso cuando no entendemos todo. Que tu fiel amor es eterno. Que tú eres nuestra esperanza. Aún cuando estemos en lugares como Babilonia y no sepamos qué hacer, a dónde ir, hacia dónde dirigirnos. Sé tú nuestra guía. Sé tú nuestra confianza. Y recuérdanos, Dios, que siempre, en cualquier lugar, debemos adorarte. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Proverbios capítulo 17, verso 16. Es absurdo pagar para educar a un necio, puesto que no tiene deseos de aprender. Que este proverbio no es una crítica al dinero, sino a la necedad de quien tiene recursos, pero no tiene sabiduría. Hay personas que tienen todas las oportunidades, dinero, acceso, tiempo, pero no aprovechan nada porque no tienen disposición para aprender. Y eso aplica hoy más que nunca. Tú puedes tener una biblioteca, una carrera o una Biblia y seguir sin sabiduría si dentro de ti no hay un corazón enseñable. No es la información la que transforma nuestras vidas, es la aplicación de la palabra. Este proverbio nos confronta. ¿Estamos buscando sabiduría o estamos acumulando recursos sin dirección? El problema no es lo que tienes, sino cómo lo usas. Es como un joven que puede tener dinero para estudiar, pero si no tiene la humildad para dejarse formar, desperdiciará todo. Una persona puede tener acceso a cantidad de charlas online, a canales de YouTube, pero si no tiene hambre de Dios, no crecerá espiritualmente. Miles Monroe decía: el cementerio es el lugar más rico de la tierra. Está lleno de sueños no cumplidos, de talentos no desarrollados y de propósitos no realizados. Mi consejo para ti es: no permitas que lo que tienes te haga sentir autosuficiente. El verdadero tesoro es un corazón que busca a Dios. Ora conmigo y dile: Señor, líbrame de tener recursos y no tener sabiduría. Hazme humilde, enseñable, con hambre de tu verdad. Que lo que pongas en mis manos no se pierda por necedad, sino que sea usado para glorificarte y para crecer conforme a tu voluntad. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Día 170. Check. Y antes de cerrar este episodio, quiero enviar saludos con mucho cariño a quienes hoy, 19 de junio, están cumpliendo un año más de vida. Feliz cumpleaños a José Rafael. Que tengas un día lleno de alegría y de bendición. Feliz cumpleaños a Isaías Planas. Recibe un gran abrazo de parte de tu hermana Yasmina y aunque esté lejos, te ama mucho. El amor de la familia no conoce distancia. Feliz cumpleaños para Carmen González en Querétaro, México. Que el Señor te regale un nuevo año lleno de su favor. Feliz cumpleaños para Janet Ibarra en Pasto, Colombia. Tus amigas Lenny y Melissa te mandan todo su cariño y muchas bendiciones. Feliz cumpleaños para Sila Romero desde Cerete, Córdoba, Colombia. Que Dios te siga sorprendiendo con su fidelidad. Feliz cumpleaños para Fanny Juleri Duarte en República Dominicana. Que tu corazón se llene hoy de gratitud por todo lo que Dios ya ha hecho y hará en tu vida. Feliz cumpleaños para Valeria Valentina Ortega Ventosa en Cinelejo, Colombia. Felices 14 años, princesa. Que crezcas cada día en sabiduría, en gracia y en el favor de Dios. Feliz cumpleaños para Sandra Viviana Restrepo, una colombiana en España, de parte de tu hija Nicole, que te ama, te honra y agradece a Dios por tener una mamá tan llena de la presencia de Dios. Pásala lindo. Feliz cumpleaños para María Zenén Hernández. Que el cielo celebre contigo estos 78 años desde Cali. Tus sobrinos Diana, Daniela y Juan José te mandan un abrazo enorme. Feliz cumpleaños para Miriam con mucho amor de parte de Leti desde Puebla, México. Gracias por reflejar el corazón de Dios. Feliz cumpleaños para el doctor Luis Diego Rounds desde Costa Rica. Pura vida,
puro gozo, pura bendición. Que el Señor use tu especialización para tocar muchas vidas. Y también feliz cumpleaños a Dayan Anchapaxi, una líder con un corazón generoso. Te saluda con admiración tu amigo Mateo y le pedimos a Dios que sigas brillando para Él. Gracias por todo lo que estás haciendo, Dayan. Muchas gracias a todos por acompañarme hasta aquí. Así que si este episodio ha sido de bendición para ti, te invito a suscribirte a mi canal de YouTube, a darme esas 5 estrellitas también en Spotify, a compartir este podcast en tus historias, a que llegue el mensaje a las personas que más lo necesitan. Continuamos juntos en este viaje de fe. Bendiciones. 365 con Dios, con Wendy Necio Sub.